tal? Muy buena tarde, chicos de área del cálculo 3. Vamos a continuar, ya son las últimas clases, ya los temas están terminando. Nos van a quedar algunas clases para repasar, para hacer ejercicios diversos de los últimos temas, unos del final del que ya hablaremos después. El tema que estábamos viendo es el de series de Taylor y de Maclaurin, es el último tema, de hecho, ¿no? Que como vimos, una serie de Taylor de una función es esto, ¿verdad? La sumatoria del igual a 0 infinito de, aquí están las potencias de x menos a. X menos a va a ir a la n, es decir, a la 0 primero, luego a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etc., ¿no? Y es la derivada enésima, desde la derivada 0, que es la función misma, hasta la primera, la segunda, la tercera, etc. También evaluada en a, esto es un número real, ¿verdad? Entre n factorial. Recuerden que 0 factorial es 1, por favor, ¿no? Entonces, a esto se le llama el desarrollo en serie de Taylor de una cierta función f alrededor de a, ¿no? Alrededor de a porque todo ocurre cerca de a, ¿verdad? X menos a, ¿no? Ese es el desarrollo en serie de Taylor. Entonces, para encontrar la serie de Taylor de una función, lo que hay que hacer es encontrar todas sus derivadas evaluadas para encontrar el coeficiente de la serie de potencias, ¿verdad? Y ya se calcula y listo. Y al final, como ya vimos en los últimos ejemplos, hay que averiguar esa serie en donde converge. Porque si donde la serie converja, esto es lo mismo que la función, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo si la serie la corto, ya no es una serie infinita, sino ya es un polinomio, se llama polinomio de Taylor, de la función en el punto A, ¿verdad? Que se parece mucho a la función, por eso en el infinito el error tiende a 0, digamos, y me daría la misma función, ¿verdad? F de x sería esto, en los lugares donde de x para que esta converge. Bien, entonces ese es el concepto, y es un poco de talachita calcular series de Taylor, porque hay que calcular las derivadas, ver qué patrón se va formando para poder averiguar eso, ¿no? Total, que lo que vamos a hacer hoy es calcular algunas series de Taylor más, ¿no? Una que ya hicimos algo parecido, pero no es la misma, vamos a calcular lo siguiente. La serie de Taylor de la función f de x igual a ln de x, ¿verdad? Con a igual a 1. Es decir, vamos a calcular la serie de Taylor de esa función alrededor del 1. Es decir, van a ser puras potencias de x menos 1, en pocas palabras. Y las derivadas de la función las voy a calcular en 1, ¿verdad? Va a ser la función en 1, f' en 1, fb' en 1, todas ellas en 1, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, todo el chiste de esto es calcular exactamente eso, las derivadas. Lo demás es nada más copiar el polinomio y punto, y desarrollarlo en todo caso los primeros términos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que la función es ln de x. Su primera derivada es 1 sobre x. Su segunda derivada es menos 1 entre x cuadrada. Su tercera derivada, bueno, se puede poner notación también de potencia, que daría 2x a la menos 3, ¿verdad? La cuarta derivada sería menos 6x a la menos 4, ¿verdad? La quinta derivada de la función sería 24x a la menos 5, y ahí nos vamos, ¿verdad? Directamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la función y la primera derivada, esta es x a la menos 1, menos 2x a la menos x a la menos 2, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí nos vamos. Entonces, de aquí podría quedar claro que la derivada enésima de esta función, ahí se va formando un patrón claramente, ¿verdad? Queda x a la menos n, ¿verdad? Porque quinta derivada, 5. Primera derivada queda a la menos 1. Segunda derivada a la menos 2. Tercera derivada, etcétera, ¿no? Alterna signos. Las derivadas pares son negativas y las derivadas impares son positivas. De manera que
podríamos, y el coeficiente va a ser un factorial, ¿verdad? Porque baja el 1, baja el 2, baja el 3, baja el 4, baja el 5, va quedando 6, sería 120, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como pueden ver, esto es 4 factorial. Pues aquí lo que nos quedaría es simplemente, vamos a ponerle aquí, n menos 1 factorial, y luego quedaría menos 1 a la n más 1, ¿verdad? Para que en los impares quede positivo y en los pares quede negativo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es las derivadas, pero evaluadas en 1, ¿no? Entonces resultaría que la función evaluada en 0, en 1, todos van evaluadas en 1, porque son A igual a 1, ¿verdad? El logaritmo de 1 es 0, esa no pinta, ¿verdad? Pero la primera derivada en 1 va a dar 1. La segunda derivada en 1 va a dar menos 1. La tercera derivada en 1 va a dar 2 positivo. La tercera derivada en 1 nos va a dar menos 6. La cuarta derivada en 1 nos va a dar 24. La quinta va a dar menos 120 y así ahí nos vamos, ¿no? De manera que quedaría así los coeficientes que van acá, además luego del factorial, por supuesto, ¿no? Entonces quedaría de esa manera. El primer término no va a ocurrir y a partir de ya queda el factorial que se va a ir cambiando, ¿verdad? 1, menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí va bajando, ¿no? Este va a dar 1, este va a dar menos 1, etcétera, 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 ¿no? Ahí se va. Bien, eso vamos a ponerlo ahora ya en la fórmula ya desarrollada para que veamos cómo va a quedar las potencias de x menos 1 en este caso. Ahorita lo vamos a poner, ¿no? Bien, entonces con la información a la que llegamos ahorita de las derivadas, ya voy a calcular la serie de Taylor para la función ln de x alrededor de x igual a 1, de a igual a 1, pues, ¿no? Esta serie, si la desarrollamos para que quede bien claro, quedaría la función en 1, ¿verdad? Porque cuando empezamos en 0, es la función misma, f de 0 significa la función, ¿verdad? En 1. X menos a la 1, a la 0 pues es 1, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces quedaría así. Luego quedaría f' en 1 por x menos 1 a la 1 entre 1 factorial. Más f' en 1 por x menos 1 al cuadrado entre 2 factorial, más f' en 1 por x menos a la 3 entre 3 factorial, etcétera, 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 puntos suspensivos. Ahora, con base en los valores que obtuvimos hace ratito, ¿verdad? Esta derivada nos dio 0, esta nos dio 1, esta nos dio 2, perdón, nos dio menos 1, perdón, ¿sí? Luego esta nos dio 2 factorial, o sea, nos dio 2, pero 2 factorial, si quieren le ponemos aquí el factorial. La que sigue, ya no la escribí, nos dio 3 factorial, ¿verdad? Era la del 4, daba siempre n menos 1 factorial, ¿verdad? El n es el exponente cuadrado, aquí va 2 factorial también, que bueno, es 2, pero bueno, lo pongo así si quieren. Aquí daba 3 factorial, aquí daba 2 factorial, aquí daba 4 factorial, arriba 3 factorial, es decir, nos va a dar arriba también un factorial, que es el valor de la derivada que calculé hace ratito, en n menos 1. Entonces eso, como pueden ver, el 0 ya ni lo pongo, ¿verdad? Nos quedaría x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 más x menos 1 al cubo. 2 factorial y 3 factorial, pues el factorial 2 se cancela y queda nada más aquí el 3, ¿verdad? Menos x menos 1 a la 4 sobre 3 factorial y 4 factorial, queda un 4 solito abajo, y ya pueden ya tener el patrón completito, ¿verdad? Cómo va a quedar, ¿no? La serie. De hecho, se podría escribir esto como la sumatoria de, va a alternar signos, ¿verdad? Y podemos empezar en el 1, porque pues no hubo el término otro, quedó 0, ¿verdad? Entonces, si empezamos en el 1, entonces quedaría así.
menos 1 a la n más 1 para que alterne signos empezando en positivo, ¿verdad? Y va a quedar x menos 1 a la n entre n, solitita, nada más. Esta sería la serie de Taylor para la función logaritmo natural alrededor de a igual a 1, o x igual a 1, como quieran llamarlo, es un valor de x finalmente, ¿no? Quedaría así nuestra serie. Solamente nos falta averiguar en dónde converge, que es algo muy importante. Bien, para terminar este problemita, falta averiguar la serie de Taylor para la función ln de x alrededor del 1, era esta, ¿verdad? Ahora, si esta serie no converge, pues fue una curiosidad nada más hacerla, porque no sirvió de nada, ¿no? No converge a lo que converge la función, ¿verdad? A lo que vale la función. Pero vamos a averiguar esta serie en dónde converge. Es una serie de potencias, como todas las series de Taylor, ¿verdad? Entonces hay que calcular el límite cuando la n tiende a infinito de, como bien saben, a n más 1 entre a n. Ya sabemos que el que alterne signos aquí no importa, porque ya no va a importar de hecho, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es el límite cuando la n tiende a infinito de, ya no voy a poner el menos 1, ¿verdad? Va a quedar simplemente x menos 1 a la n más 1 entre n más 1 entre x menos 1 a la n entre n. Insisto, menos 1 a la n más 1 y menos 1 a la n queda menos 1. Pero en valor absoluto queda 1, entonces ya no ponemos eso, ¿no? Y esto es lo mismo que el límite cuando la n tiende a infinito. Al final de cuentas va a quedar x menos 1 solito, que quedaría a la n más 1 y a la n, ¿verdad? Y quedarían estos dos al revés, quedaría la n arriba y quedaría n más 1 abajo, ¿no? De manera que esto es lo mismo que x menos 1 en valor absoluto, ¿verdad? Por el límite cuando la n tiende a infinito de n entre n más 1, ¿no? Entre n más 1, y es en valor absoluto. Ese límite vale 1, ya lo sabemos. Entonces el resultado es x menos 1. Eso converge siempre y cuando eso sea menor que 1. Es decir, cuando menos 1 sea menor que x menos 1, menor que 1. Es decir, cuando 0 sea menor que x, menor que 2. En el propio 0 y en el 1, el límite da 1, que es cuando el criterio no sirve. Entonces se analizan aparte, ¿verdad? Bueno, si ustedes ponen n igual a 0, ¿verdad? Lo que les queda es la serie armónica que no converge. Y si le ponen n igual a 2, le queda también la serie armónica alternante, que esa sí sabemos que sí converge, ¿no? Entonces diríamos que la serie converge si la x está entre el 0 y el 2. En el 2, si converge, me quedaría 1 a la n, que pues entonces van a cancelar, ¿verdad? Y la otra nos quedaría, que ahí sí convergería, ¿verdad? En el 2. Entonces, solamente converge ahí, no converge más que en ese intervalo solamente. De manera que podríamos decir, como conclusión, que el n de x es igual a la sumatoria de n igual a 1 infinito, de menos 1 a la n más 1, por x menos 1 a la n entre n. Son igualitos los dos términos, ¿verdad? A lo que converge esto es a ln de x. Simplemente que la x tiene que estar entre 0 y 2, si no, no sirve el asunto, ¿verdad? Directamente. Entonces, bueno, ese es un poco el asunto de las series de Taylor en este caso, ¿verdad? Es bastante sencillo, no hay mayor problema.